Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Pues yo muy bien. Pero bueno, antes de comenzar con la historia, debemos de dar el agradecimiento a Koeura Laran, que nuevamente me dejó su permiso para subir esta historia. Y el nombre del fanfic es Servicio con una sonrisa. Y para acabar, no olviden suscribirse y denle a la campanita para que no se pierda ninguno de las historias que subo al canal. Denle like y comenten. Tanto como el fanfic y la serie Ruby no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. Servicio con una sonrisa capítulo 3, un fanfic Ruby. Capítulo 3. El cambio fue tan sutil que no se dio cuenta. Las cosas siguieron como siempre, con los mismos gánsteres viniendo 2 veces al día a tomar café y algunos otros clientes habituales haciendo sus rondas por las mañanas ya a la hora del almuerzo. No era algo obvio, al menos no al principio. No fue hasta que fue a entregarles unos pasteles a un par de jóvenes que se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando. Gracias, amable señor, dijo el hombre corpulento con una voz que sonaba casi paradójicamente suave. Había oído hablar de este lugar a unos amigos míos y me alegra ver que dijeron la verdad sobre su calidad. No hay problema, respondió Jaune cortésmente. Siempre habría sido cortés con un hombre que parecía tener 2 metros de alto y estar fornido de músculos, pero en este caso, sinceramente, sentí que habría sido un pecado ser grosero, casi como patear a un perro amigable. Me alegro de que se estén divirtiendo. Y aquí está su pastel, señor. El hombre de piel oscura se acercó y tomó la taza, luego tomó un sorbo e hizo una pausa antes de asentir nuevamente, esta vez con una pequeña sonrisa. Deberíamos traer a Coco y Velvet aquí, dijo el hombre corpulento. ¿Qué dices, Fox? Fox, o al menos el tipo que Jaune supuso que se llamaba así, avanzaba de nuevo y tarareó algo en voz baja. No era realmente una respuesta, pero pareció suficiente para su amigo, que se relajó en un asiento demasiado pequeño para él con un suspiro de satisfacción. Tengo que ir a atender a otras personas. No dudes en llamarme si necesitas algo. Lo haremos. Gracias. No fue nada de ellos dos lo que le hizo darse cuenta y, de hecho, fue algo que notó al levantarse de la mesa. Para ser honesto, probablemente debería haberlo anotado desde el principio. Después de todo, no era precisamente fácil pasar por alto la enorme espada apoyada sobre la mesa. No era enorme en el sentido de un arma convencional de 2 manos, pero sí enorme en el sentido de que era ridículamente grande para cualquier propósito. Además, era de un color naranja brillante, lo que resultaba tan inútil como extraño. Eso le hizo detenerse y mirar a su alrededor, y empezó a notar que las otras mesas también tenían carteles de armas. En la esquina había 2 chicas que conversaban animadamente. Parecían apenas un poco mayores que él y bastante guapas, pero lo que atraía la atención era la pistola que estaba colocada casualmente junto a un menú. La otra chica también llevaba un cuchillo en la cintura y nadie en el restaurante parecía desconcertado por ello. Ni siquiera una mirada incómoda hacia las personas peligrosamente armadas que llenaban su restaurante. ¿Y por qué deberían hacerlo, cuando casi todos los demás allí también estaban armados hasta los dientes? Fue en ese momento que se dio cuenta de lo que había sucedido, aunque no estaba seguro de cuándo ni cómo. Se convertiría en un refugio para los cazadores. Imagínate eso. No eran solo estudiantes, aunque estaba bastante seguro de que 2 esos tipos de antes eran solo eso. Había un hombre de mediana edad en su pergamino junto a la ventana, sentado sobre uno de los taburetes con una taza de café humeante frente a él. Había una lanza plegable apoyada a su lado. También había un grupo de 4 charlando alrededor de una mesa que casi seguramente tenían entre 20 y 30 años. Al estar cerca de una pared, habían apoyado sus armas contra ella, lo que realmente debería haberlo puesto un poco nervioso, pero de alguna manera no lo hizo. ¿Quién era él para decirles cómo debían cuidar su equipo? Ellos lo sabían mejor que él. No me lo estoy imaginando, ¿verdad? Hay muchos más cazadores y cazadoras aquí, y ahora que lo pienso, he perdido a muchos de mis clientes habituales. La idea lo sorprendió y miró a su alrededor de nuevo para estar seguro. Había 1 o 2 personas normales, y eran fáciles de detectar porque no parecían tan cercanos como los cazadores. Aún así, no era nada comparado con los números que normalmente tendrían en este momento, y aunque había ganado unos 10 nuevos clientes, parecía haberle costado 10 antiguos. El restaurante estaba tan lleno como siempre, pero con gente distinta a la habitual. Podría haber sido una coincidencia, pero lo dudaba sobre todo porque había algunas caras que pasaban por allí todas las mañanas sin falta.
Oh, ahora que lo pensaba, lo habían hecho hasta hace 1 o 2 días, que fue más o menos cuando el equipo Rubí se convirtió en clientes habituales. Debieron haber difundido la noticia sobre su restaurante. Sonrió y tomó nota para agradecerle a Ruby por eso. Sin embargo, eso se había alejado de su antigua costumbre. ¿Por qué? Por otra parte, tal vez debería invertir en un armero o algo así. Si iba a tener clientes armados hasta la muerte, al menos podría tomar medidas para complacerlos. Por otra parte, dado lo caras que eran la mayoría de las armas de los cazadores, tal vez eso sería demasiado arriesgado. Tal vez tendría que contratar un seguro para ello, y realmente no podía darme cuenta del lujo de empezar a perder el tiempo con cosas así. Era mejor simplemente aguantar la incomodidad y seguir adelante. La campana volvió a sonar cuando entró un nuevo cliente, o un grupo de clientes esta vez. Había 4 en total, y estos definitivamente no eran estudiantes. 2 de ellos incluso tenían el cabello canoso. Como había sucedido las últimas veces que sonó la campana, todos los cazadores del restaurante miraron hacia la puerta y tocaron sus armas, y como había sucedido todas las veces anteriores, se relajaron una vez que fue seguro y volvieron a sus conversaciones. Jaune dejó escapar un breve suspiro. Me siento como una especie de persona que visita un zoológico. Se rió para sí mismo e imaginó la voz de un narrador elegante en su cabeza. Y aquí tenemos una manada salvaje de cazadores en su hábitat natural. Observe cómo, incluso cuando están en reposo, están dolorosamente alerta y se toman el tiempo de inspeccionar a los nuevos miembros de la manada antes de relajarse. Esto es para alejar a los depredadores. Aunque no estaba seguro de qué considerarían depredadores en medio de Vale, sacudió la cabeza y desechó la idea, tomó 4 menús y se los llevó a las personas que se acomodaron alrededor de una mesa junto a la ventana del frente. Era un buen lugar con una vista imponente de la calle y, aunque probablemente podría haber colocado otra mesa y 4 sillas allí, sabía que a sus clientes les gustaba tener el espacio adicional para estirar las piernas y ponerse cómodos. Aquí tienen, dijo, entregándoles los menús a los 3 hombres y a la mujer. Si saben lo que quieren, estará encantado de tomarles nota o puedo volver en unos minutos si lo prefieren. ¿Es usted el dueño de este lugar? Preguntó la mujer, de rostro severo, cabello rubio y ojos verdes. Inmediatamente le hizo pensar en un profesor y también en que se había olvidado de hacer los deberes. Lo soy, dijo, y luego se encogió al ver su tartamudeo. ¿Hay algún problema con el que pueda ayudar? No, claro que no, miró el menú. Simplemente tenía curiosidad. Por favor, perdone a mi colega. Ha tenido un día muy ajetreado. Fue el hombre de pelo blanco quien se disculpó con una sonrisa carismática. Vestía un traje verde y tenía unas gafas extrañas sobre los ojos. Tomaré una taza de café, por favor. Amarillo parpadeó. ¿Qué tipo? ¿Qué tipos tienes? Bueno, tenemos 50 mezclas y granos individuales, y eso no incluye las diferentes formas en que puedo prepararlos. Si tienes una marca o un sabor favorito, puedo. Jaune hizo una pausa. Señor, ¿está bien? No me hagas caso, dijo el hombre con voz entrecortada. Tenía los ojos cerrados y la cara apuntando hacia un lado. Una lágrima le corría por la mejilla. Por un momento, la emoción me invadió. Está bien. ¿Tienes la cima de la montaña Mistral? Sí. ¿Arenas doradas de vacío? Algunos llegaron esta mañana. ¿Negro atlético? Jaune hizo una pausa. No tengo eso. ¿Por qué no? Bueno, Jaune se interrumpió y trató de pensar en una buena excusa. Al final, decidió ser honesto. No te ofendas, pero sabe horrible. Es posiblemente la peor mezcla de café que he tenido la desgracia de probar. No se la serviría ni a mis peores enemigos. Joven, creo que este es el comienzo de una maravillosa relación. Ospin, siseó la mujer, pateándola por debajo de la mesa. Jaune recordó al instante al equipo Ruby. Ella lo miró y se las arregló para parecer tan exasperada como Wei solía hacerlo. Ignóralo, por favor. Tomaré una moca. Un expreso triple, pidió el hombre de pelo verde. Y un poco menos de agua de lo habitual, por favor. ¿Menos agua en un expreso triple? Jaune ascendió, pero hizo una mueca interna al pensarlo. Sería tan fuerte que se sentía mal solo de pensarlo. Bueno, si el tipo quería quitarse el revestimiento de la boca, ¿quién era él para discutir? Para eso estaba el seguro. Tomaré un café con leche, muchacho, gritó el hombre del bigote. Y tomaré una mezcla de Golden Sands y Vale Red Bean al 50%. También agradecería que me trajeras la leche, añadió Ospin. Tengo requisitos bastante específicos al respecto. Eres una vergüenza, gimió la mujer. Jaune se rió y lo escribió.
En verdad, no le pareció tan extraño. Había muchas personas a las que les gustaba mucho el café, como a su madre, y todos lo hacían de manera un poco diferente. Si a un cliente le hacía más feliz manipulando la leche él mismo, entonces lo aceptaba. ¿Qué daño había? Volveré con sus pedidos en breve, dijo. Barra. Glinda observó al joven mientras se marchaba. No se había quejado de los gestos de Ospin, ni siquiera parecía molesto al oírlos. No estaba segura de si debería sentirse contenta por eso o molesta de que Ospin lo tomara como un estímulo. Al final, optó por la opción más fácil y miró fijamente al hombre en cuestión. ¿Qué? Preguntó Ospin con inocencia. Es barista. ¿Me criticarías por darle instrucciones específicas a un barbero? No, pero había una marcada diferencia allí, y el pobre muchacho parecía estar dirigiendo todo el lugar por sí solo. Con todo lo demás que probablemente tenía en su plato, se sintió culpable por arrojarle también los problemas obsesivos de Ospin. Solo he oído cosas buenas de varios estudiantes sobre este lugar, reflexionó Oleg mientras miraba a su alrededor. Tengo que decir que, en realidad, es bastante agradable. Sí, la habitación me gusta especialmente, dijo Ospin, y Glinda no pudo evitar estar de acuerdo. La vista también es bastante agradable. Aquí se respira paz. Está alejado de la calle principal, así que no hay tanta gente, señaló. Eso probablemente no le ayude a conseguir muchos clientes, pero sí significa que es un lugar tranquilo. Para variar, no hay niños que griten y sean arrastrados por sus padres. Ospin se rió entre los dientes. Sabes, para ser una mujer que enseña a niños, sorprendentemente tienes poca paciencia con ellos. Enseño a los niños a matar cosas. No trato con niños pequeños. La conversación se interrumpió cuando el camarero trabajó una vez más, balanceando una bandeja entre sus manos. La dejó en la mesa junto a la de ellos y luego trajo las bebidas una por una. Glinda aceptó la suya con un gesto de agradecimiento y la dejó en la mesa. ¿Hay algo más que quieras? Preguntó. Bueno, yo no le diría que no a una tarta, dijo Peter, riéndose como si hubiera contado un chiste particularmente divertido. El problema es que hay tantos en el menú. ¿Cómo puede un hombre elegir? Ah, y estaba el otro hombre embarazadas o con el que tenía que pasar el tiempo. Glinda enterró sus emociones con facilidad, lo que probablemente era lo mejor, ya que quería cruzar la mesa y estrangular a Peter con su propio bigote. ¿Por qué la docencia pareció alguna vez una buena opción profesional? ¿Qué me sugieres, muchacho? Preguntó Pedro. No puedo elegir, así que hazme uno. Confiaré en tu experiencia. ¿Sí? El joven parecía un poco nervioso. Bueno, podría, pero todos tienen precios diferentes. ¿No sería un poco injusto si yo eligiera? Todos comeremos pastel, dijo Ospin, acudiendo al rescate de su persona favorita. No te preocupes por el costo. Mientras no sea ridículo, estoy seguro de que estará bien. Hoy es una reunión de negocios, así que técnicamente es una cuenta de gastos. Glinda apretó los dientes y contó hasta 20. Ella no pudo matar a Ospin. Eso sería malo. El camarero avanzando y se fue a cumplir con el extraño pedido, y Glinda se consoló pensando que al menos le sacaría un buen provecho. Aún así, miró a Ospin con los ojos en blanco. ¿Estamos aquí para trabajar? De verdad, es la primera vez que oigo eso. Está bastante cerca, Glinda, se rió entre dientes. Aunque no lo mencioné antes, pensé que podríamos hablar sobre la próxima excursión a Forever Fall. ¿Pasa algo? Glinda entrecerró los ojos. Tomó todas las precauciones necesarias y organizó todo lo mejor que pudo. Si hay algún problema, me gustaría que me lo dijeras. No pasa nada. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. No estoy a la defensiva. Simplemente quería hablar de los estudiantes, dijo Ospin, esquivando el peligroso tema con naturalidad. No es el viaje en sí lo que me preocupa, sino que varios de nuestros equipos han demostrado un trabajo en equipo poco estelar hasta ahora. Simplemente me preocupa que puedan ser un problema para ustedes durante el viaje. El ambiente en la mesa decayó rápidamente y ella dejó escapar un largo suspiro al comprender lo que quería decir. Si bien algunos equipos se llevaban muy bien, como por ejemplo el equipo Rubí, otros estaban pasando apuros hasta el punto de tener peleas internas, y eso nunca era bueno. Nunca antes había cuestionado tus métodos para asignar equipos, dijo Glinda. Pero esta vez no ha funcionado muy bien, Ospin. Oleg se dio un golpecito en la barbilla. Y ahora que lo pienso, realmente deberíamos haber cuestionado tus métodos antes. El contacto visual no es exactamente un método infalible para mantener buenas relaciones.
Bueno, ahora es fácil para todos ustedes condenarme, ¿no? Se preguntó el director. Parecía que iba a discutir más, pero tomó un sorbo de su bebida y toda la tensión de su rostro desapareció. Pero tal vez tengas razón. Tendremos que pensarlo más el año que viene. Glinda lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿No hay discusión? Eso era extraño, especialmente viniendo de Ospin. Bebió un sorbo de su propio moca y suspiró aliviada por el rico sabor a chocolate. Tan malo para ella, tan poco saludable, pero tan pecaminosamente dulce, el chocolate era para niños, pero el café era para adultos refinados, así que siempre se sintió como una concesión que podía hacer. El equipo Crimson podría trabajar en conjunto un poco más, dijo Oblek. Justo el otro día, el señor Winchester expresó las opiniones más repugnantes en clase. ¿Racismo? Adivinó Ospin. Su padre luchó en las guerras de los faunos y nunca lo dejó pasar. Por más comprensible que sea el dolor y la pena del mayor de los Winchester, no es correcto que se los transmita a su hijo, ni que su hijo lo exprese en clase. Se lo expliqué y le pedí que se reuniera conmigo después de clase. Oblek suspiró y se reclinó, acariciando su espesa y negra brea. Debería haber terminado allí, pero desafortunadamente, la señorita Valkyrie parecía estar en desacuerdo con él y provocó una discusión. El señor Lark rápidamente se puso del lado del señor Winchester, mientras que el compañero y amigo de la señorita Valkyrie se puso del lado de ella. Y antes de que te des cuenta, el equipo se divide en dos, finalizó Glinda. Siempre es difícil cuando las emociones y las ideologías chocan. Por lo que he visto, Nora Valkyrie y Liren son amigas íntimas. Tenerlas a las dos en el mismo equipo tenía que causar tensión, aunque solo fuera porque se unirían en contra de las otras dos. Es como usted dice. El señor Winchester siente que su liderazgo está amenazado y no creo que la señorita Valkyrie comprenda realmente con qué frecuencia intenta determinar lo que debe hacer el equipo. Cuando el señor Ren está de acuerdo con ella, inmediatamente parece un desafío contra el líder y genera más tensión. No son el único equipo que está pasando apuros, dijo Peter. Hice que la señorita Nico se sentara junto a su compañero, el señor Trush, en clase, y nunca he visto a dos personas más fuera de lugar. No estoy seguro de por quién sentir lástima. El pobre muchacho parece que no sabe qué decir, y ella seguro que no le está hablando. Sí, y todo ese equipo era otro dolor de cabeza para ella. Se suponía que los socios debían ser cercanos, e incluso en el equipo CRSN, las asociaciones lo eran. El señor Lark se ponía del lado de Winchester en la mayoría de las discusiones. Pyranicos y Russell Trush no parecían una mala asociación al principio, pero algo había sucedido claramente. Ahora bien, los dos no podían siquiera hablarse y a menudo se sentaban en extremos opuestos del aula. Afortunadamente, no eran antagonistas. Simplemente se evitaban el uno al otro, todo el tiempo. No es la primera vez que deseo que los equipos no existan, suspiró Spin. Los aboliría, pero es una costumbre internacional, así que no es tan fácil. Los tres gruñeron en señal de acuerdo. El silencio habría continuado desde entonces, pero el anfitrión regresó con una bandeja en las manos. Ella tomó la distracción como lo que era y se giró felizmente para mirarlo a la cara. Aquí tienes, dijo el joven, colocando un plato grande en el centro de la mesa. Espero que lo disfrutes. La mente de Glinda quedó en blanco. No era una mujer demasiado femenina y nunca lo había sido. Se comportaba como una profesional y como una mujer, pero no encontraba las cosas lindas ni bonitas. Para ella, todo necesitaba una función, un propósito. Pero cuando él dejó el plato y ella vio una pequeña colección de postres, cada uno minúsculo, pero también muy diferentes, no pudo evitar morderse el labio y mirar fijamente. Hijos adorables. No esperaba tanto, reflexionó Ospin, levantando uno de los pasteles entre su índice y pulgar. Era mucho más pequeño que las porciones que había visto en la vitrina, más bien un bocado en sí mismo, pero había muchos más, y de una amplia gama de pasteles diferentes. Ospin se metió el suyo en la boca y, a juzgar por su expresión, quedó bastante satisfecho con el resultado. No estaba seguro de qué pasteles regalar, admitió el camarero. No quería cobrarles demasiado y no pensé que quisieran más de una porción por persona, pero tenemos al menos 30 tipos diferentes de pasteles. Al final, decidí tomar porciones más pequeñas de todos ellos y hacer mini pasteles. Es como un plato, exclamó Peter, mientras extendía la mano para tomar uno y probarlo. Increíble. Me encanta. Están bastante bien presentados, convino Oblek mientras se servía. Además, elimina la necesidad de elegir y nos permite probar distintos sabores.
Hizo un gesto con la cabeza al camarero. Es una idea muy inteligente, jovencito. Quizás deberías agregar algo así a tu menú, ¿crees? Sí. Absolutamente. No era solo la comodidad, sino también el aspecto. Glinda tomó uno y lo miró, y le costaba incluso pensar en comérselo. No solo había cortado una rebanada, sino que había usado algunas herramientas para darle forma como un pequeño pastel. En lo más profundo de su mente, escondida detrás de puertas cerradas y cadenas, una niñita chilló al ver algo tan adorablemente lindo. Quería llevárselo a casa y guardarlo como adorno. Realmente era así de lindo. Creo que la señorita Godwich lo aprueba, bromeó Ospin, y no fue hasta que notó que todos la miraban, incluso el camarero, que se dio cuenta de lo mucho que miraba el pequeño bocado. Sus mejillas se oscurecieron y Ospin se rió entre dientes. Parece que tiene un ganador, señor Ark. Estoy seguro de que a muchos de sus otros clientes les encantaría tener una opción así. Varios de ellos ya están mirando, señaló Oblek. Y tenía razón, porque estaban recibiendo muchas miradas no tan sutiles. El tipo de miradas que uno podría recibir en un restaurante si pide algo inusual o atractivo y todos los demás quieren saber qué es. El joven se rió y se rascó la nuca. Supongo que debería hacerlo. Bueno, no es una mala idea, seguro. Tendré que consultarlo con mi médico. ¿Tiene usted un asesor de negocios? Bueno, tengo una cliente que sabe muchos negocios. En realidad no trabaja para mí, pero siempre tiene consejos y escucho lo que dice, sonrió para sí mismo. Es bastante exigente, pero tiene buenas intenciones. Yo creo que las tiene, a veces es difícil saberlo. Disculpe, llamó una voz femenina. Era una de las dos chicas que estaban junto a la ventana, dos de tercer año que Glinda reconoció por su nombre y equipo. Sonrieron coquetamente al joven camarero, que rápidamente se sonrojó y corrió hacia ellas. ¿Podemos comer lo que sea que acaban de pedir? Tenía una pinta increíble. ¿Eh? Ah, sí, claro. Pero tendré que hacer más. Puede que sean 5 minutos. Podemos esperar, dijo el otro. Podemos tomar otra ronda también. Seguro. Gracias, Jaune, susurró el primero, acariciándole el brazo. Eres realmente muy dulce. Ah, debería ir a preparar tus bebidas. Es muy popular, dijo Ospin con un tono divertido mientras se llevaba otro bocadillo a la boca. Me alegra ver que le va tan bien. Este es un buen lugar y él se merece el éxito que podría traer. Espero que no se los tome demasiado en serio, suspiró Glinda. Solo están coqueteando y no me gustaría que pensara lo contrario. Estoy segura de que todo estará bien, Glinda. ¿Sabías su nombre?, dijo Oblek. Glinda hizo una pausa en su conversación y se dio cuenta rápidamente de lo que su compañero quería decir. Ospin se había referido a su camarero como el señor Ark y no se había presentado. Incluso si hubieran usado el nombre del restaurante, habría dicho Jaune antes del apellido. Nada se te escapa, Parps. Me pareció un poco curioso que nos trajeran aquí tan rápido, admitió Oblek. Aunque ciertamente no me oponía a averiguar más sobre este lugar, tu excusa de haber oído hablar de él a los estudiantes no era del todo cierto. No pasa exactamente mucho tiempo con el alumnado. Ospin escuchando. Me tiene pillado desprevenido. ¿Quién es? Preguntó Glinda, curiosa a pesar de sí misma. No es propio de ti interesarte por un ciudadano cualquiera de Vale, aunque pueda satisfacer tu exigente adicción al café. No es realmente una adicción, Glinda. ¿Es un estudiante potencial? Preguntó ella, ignorando por completo su protesta. ¿Es alguien a quien quieres sumar al cuerpo estudiantil de alguna manera, o tal vez alguien de importancia política? No es ninguna de esas cosas, me temo. Es alguien a quien quería vigilar. Llámalo interés profesional si quieres, pero mis motivos son más bien de naturaleza compasiva. Solo quería asegurarme de que el señor Ark estaba bien. ¿Por qué? Preguntó Glinda. ¿Por qué no le preguntas? Dijo Ospin. Ya has descubierto quién soy, ¿verdad, Jaune Ark? Sí, tengo. Saltó cuando la voz sonó detrás de ella y rápidamente giró su silla. No tenía idea de cómo se había acercado sigilosamente a ella, pero podría haber tenido algo que ver con los pasteles que estaba comiendo, o tal vez el hecho de que no presentaba ninguna presencia a su alrededor. La mayoría de los cazadores y cazadoras se acostumbraban a percibir el peligro cerca, y él no presentaba ninguno. Él era solo un civil normal. Ustedes son Ospin, el director de Beacon, dijo mirándolos. Y todos ustedes deben ser profesores allí. De hecho, lo son. Un placer conocerlo, señor Ark, dijo ella, extendiéndole la mano.
Él la tomó y ella se tomó un segundo para maravillarse de lo poco que parecían sus manos de cazador. Sin embargo, lo guardó, no queriendo llamar la atención ni avergonzarlo. No sabía que usted conocía a Beacon ni a sus profesores. Lamento si fue de mala educación hablar de usted a sus espaldas, pero ¿cómo conoce a Ospin? Jaune Ark se presentó. Y sí, conozco a Ospin. Suspiró y sacudió la cabeza. Presenté mi solicitud para asistir a Beacon. ¿Tú? Y rechacé su solicitud, dijo Ospin en tono informal. Todo ruido murió allí mismo. Glinda hizo una mueca de dolor, consciente de que era la más cercana al adolescente y de que le había estrechado la mano y se había presentado sin pensarlo 2 veces, sin saber de sus circunstancias ni de lo que había sucedido. Y, por supuesto, Ospin había aparecido con su habitual falta de tacto y les había soltado una bomba a todos. Bueno, esto se volvió incómodo rápidamente. Él quería asistir este año, pero sintió que su entrenamiento no estaba a la altura de los estándares que exigimos, continuó Ospin, completamente ajeno a las pequeñas señales que ella le enviaba para que se callara. Incluso Peter parecía incómodo. De repente, mucho más interesado en la ventana de lo que tenía derecho a estar. Tuvimos un excedente de estudiantes excelentes este año, y el señor Ark no estuvo a la altura de las expectativas. Al final, decidió que sería mejor que no asistiera. Ya veo, dijo con voz entrecortada. Bueno, este no es el lugar adecuado para esas discusiones, así que... No recibió respuesta de él, por supuesto. Supongo que no mucha gente responde a las cartas de rechazo. Ospin suspendió y terminó su café. El café cayó al plato con un ruido tan fuerte que resonó en todo el restaurante. Para su horror, se dio cuenta de que incluso los demás clientes se habían quedado en silencio, todos percibiendo la tensión en el aire y decidiendo escuchar. ¿Es posible que Ospin no percibiera el estado de ánimo, o simplemente fuera un idiota? Me preguntaba cómo le iba, señor Ark. Casi esperaba que abandonara Vale para siempre. ¿Cero tacto? ¿Qué más esperaba? No, dijo Jaune débilmente. Todavía estoy aquí, yo no quería volver a casa y admitir que había cometido un error. Sentía que hacerlo sería admitir la derrota o fracasar de alguna manera. No quería que mi familia me mirara y pensara que era un fracaso. No eres un fracaso, interrumpió Glinda. Beacon establece estándares inusualmente altos para sus solicitantes, y rechazamos a Cassie. Como cazador, es un fracaso, dijo Ospin, interrumpiendo su argumento y luego apartando el pie cuando ella le clavó el talón. Si tan solo hubiera pensado en traer su arma, podría haberle cerrado la boca. Veo que no intentaste entrar en ninguna otra escuela. Hay más formas de convertirse en cazador que asistir a Beacon, ya lo sabes. Algunos hacen aprendizajes, mientras que otros simplemente se adentran en la naturaleza y aprenden por sí solos. Es peligroso, por supuesto, pero la opción está ahí. Jaune Ark se encogió de hombros débilmente, incapaz, o quizás no dispuesto, a explicar por qué había decidido colgar su espada y convertirse en nada más que un civil. Pero te está yendo bastante bien aquí. Me atrevo a decir que has tenido bastante éxito montando este lugar. Tu menú es ciertamente bastante variado y tu servicio ha sido ejemplar. ¿Piensas hacer de esto una carrera? Supongo que sí. Sería un poco raro si abriría este lugar y no lo haría. Es cierto, Ospin sonó tímidamente y apoyó las manos sobre la mesa. Permítame ser franco, señor Ark. ¿Quieres que me vaya? Ospin. Dijo Glinda. No, está bien, Jaune se encogió de hombros y dejó escapar un largo suspiro. No me importa que estés aquí. A pesar de que soy directamente responsable de pisotear tus sueños. Jaune se movió torpemente y parecía que apreciaba ser el centro de atención incluso menos que ella. Solo por eso, se aseguraría de arrojar una semana de papeleo sobre el escritorio de su jefe. Se lo merecía por ser tan grosero. Al final, el camarero se encogió de hombros. ¿No estás enfadado?, preguntó Ospin. Sabías quién era yo desde el principio, pero me trataste como a cualquier otro cliente. ¿Por qué? Porque eres un cliente, mi asesora se enojaría mucho si supiera que te eché a ti precisamente. Esa no es la verdadera razón y lo sabes. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó Jaune, y por fin había un dejo de emoción en su voz. Glinda lo reconoció fácilmente por la forma en que sus manos se cerraban en puños. Ospin, aparentemente, no. La verdad, supongo. ¿No te enojó que te rechazara? ¿Enojado? ¿Enojado? Abrió los ojos azules de golpe. Por supuesto que estaba enojado. Convertirme en cazador era mi sueño, era lo que siempre había querido, y tú lo echaste a la basura sin siquiera darme la oportunidad de demostrar lo que valía.
Estaba enojado, sí. Estaba angustiado, deprimido, no sabía qué hacer. Sus manos apretaron la bandeja y ella la vio doblarse. Nunca me había sentido tan aplastado en toda mi vida. Me quedé sin nada, y después de haber venido hasta Vale para intentar que esto funcione, me quitaste todo. El rostro de Glinda decayó. Y aún así me has tratado como a cualquier otro cliente. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia habría si no lo haría? ¿Qué? Enfadarme contigo no cambiará nada, y ya han pasado casi 2 semanas desde entonces. Si hubieras venido a verme la primera noche, te habría gritado y vociferado, pero ya no puedo hacer eso. Jaune suspiró y dejó su bandeja en una mesa cercana. Parecía exhausto. Me desperté a las 5 de la mañana para poder reunirme con mis proveedores y pedir más leche fresca, y luego tuve que limpiar todas las mesas y prepararme para el día. Preparé todas las máquinas, visité las panaderías locales y luego tuve que cortar pasteles y colocarlos en vitrinas. Son las 3 de la tarde ahora, y tengo un pedido grande que llegará en una hora, sin mencionar la prisa una vez que los negocios locales cierran por el día. Simplemente no tengo tiempo para enojarme. Glinda inclinó la cara hacia un lado. No estaba segura de lo que estaba oyendo y tampoco podía entender si eso era maduro o no de su parte. Claro, había decidido dejar de lado su animosidad, pero porque no podía hacerla en su día. ¿Eso fue algo bueno? Además, no es como si eso fuera a cambiar algo. Probablemente tuviste una razón para no aceptarme, y probablemente no fue porque lo disfrutes. Estaba muy molesto, pero supongo que solo me ocupé de eso y lo olvidé. Quiero estar enojado incluso ahora, pero simplemente no puedo encontrarlo. Jaune se rió torpemente y tomó su bandeja una vez más. Tal vez tomaste la decisión correcta, de todos modos. Tal vez yo no hubiera sido hecho para la vida de un cazador. Supongo que nunca lo sabré. Sus ojos se posaron en el techo y luego volvieron a bajarlos. Respiró profundamente y lo dejó ir. Pero no tienes que irte. Eres bienvenido aquí, incluso después de lo que sucedió. Solo estabas haciendo tu trabajo y yo haré el mío. No tiene por qué haber resentimientos. Ospin entusiasmando con calidez. Me alegra oírlo. Por si sirve de algo, no me ha dejado ninguna satisfacción con la decisión. Lo entiendo. Esto tampoco es lo que esperaba hacer, pero no puedo decir que lo odie. Nunca se debe hacer algo que no nos guste, dijo Oblek con sensatez. Sin duda has conseguido crear una base de clientes fieles. Yo también estaría encantado de volver. Yo también, añadió Glinda. Si somos bienvenidas, claro está. Lo entendería si no quisieras. No, está bien, le sonó, y ella no pudo percibir nada más que honestidad en su voz. Como dije, antes me sentía peor, pero ya lo superé. Me alegraría volver a verlos a todos. De todos modos, debería volver al trabajo y dejarlos con su comida. Si me necesito, solo griten. Lo haremos, señor Ark, dijo Ospin. Observó al camarero irse y se volvió hacia el resto con una pequeña sonrisa. La sonrisa desapareció cuando se dio cuenta de que lo miraban fijamente. ¿Qué? No nos digas nada, Ospin, susurró Glinda. No podemos ni siquiera invitarte a tomar un café sin que armes un escándalo. Simplemente quería abordar el tema. Me preocupaba el joven y no quería molestarlo si mi presencia le causaba algún malestar. ¿Y no podrías haberle hablado en privado? Preguntó Oblek con los ojos entrecerrados. En lugar de, digamos, haberlo dicho en medio de nuestra pausa para el almuerzo. Esa fue una situación incómoda, Ospin, y no era una en la que debiéramos involucrarnos. Glinda se acercó con una mirada feroz. ¡Qué vergüenza!, convino Peter con la boca llena de pastel. ¿Qué, esto está delicioso? Yo, sí, qué vergüenza. Barra. Jaune estiró los músculos y reprimió un bostezo cuando el reloj dio las 10. Otro día más y otra caja registradora llena de embargos. Eso no quería decir que todavía había obtenido ganancias reales, pero estaba en el camino correcto. Estaba aproximadamente una mitad de mes y, si las cosas seguían como estaban, obtendría una pequeña ganancia, suficiente para pagar sus facturas y seguir adelante. De todos modos, no se molestó en dar vuelta el cartel de la puerta y, en cambio, se movió por el restaurante, apilando sillas y limpiando mesas. Sin embargo, dejé una mesa libre con 2 asientos al lado. Si su memoria no le fallaba. La campana sonó. ¿Ves? Te dije que seguiría abierto. Técnicamente, ya he cerrado, dijo Jaune sin ningún arrebato. Le sonó a la niña que se le acercó saltando e inclinó la cabeza hacia un lado. Hay mucho helado en el congelador.
Elige los sabores que quieras y yo te los prepararé. Neo juntó las manos y salió corriendo, y no por primera vez, tuvo que recordarse a sí mismo que, en realidad, ella era mayor que él. Gracias, muchacho, dijo Román, sentándose en la mesa y tomando un cigarro. Se detuvo cuando Jaune lo miró fijamente y luego lo envainó con un suspiro. No hay nadie más aquí. No es como si alguien pudiera saberlo. No, pero podría deshacerme del olor. Ya conoces las reglas, Román. Jaune se acercó un afogato al hombre y le pasó una cuchara junto con él. De hecho, era la tercera vez que Román lo visitaba y se había convertido en un cliente habitual de las noches. Por lo que Jaune entendió, los dos trabajaban en la industria de las mudanzas, pero tenían el turno de noche o algo así. No hablaban mucho de trabajo, aunque Neo tampoco hablaba en absoluto, y él comprendía por qué. ¿Quién quería hablar de trabajo cuando estaba descansando? De cualquier manera, su turno terminó técnicamente después de su restaurante, pero lo atraparon cerrando el día y Neo se veía tan molesto que no tuvo el corazón para pedirles que se fueran. Por supuesto, se había llevado una sorpresa un poco desagradable cuando le preguntó a Román qué quería su hija. Ella no se había tomado muy bien la idea y solo una generosa porción de helado había sido suficiente para calmar su ira. Desde entonces, había hecho un esfuerzo consciente para recordarle que, aunque parecía joven, definitivamente no lo era. ¿Día ocupado?, preguntó Jaune, moviéndose hacia el mostrador y sacando helado mientras Neo señalaba. Ni me hagas empezar, muchacho, dijo Román. Naturalmente, no necesitaba más estímulo y, de hecho, empezó. Hoy tuve que reunirme con una clienta nueva y que me condenen si no cree que somos nuestros dueños. Es una chica arrogante, si es que la he visto alguna vez. Para que él pudiera llamar a alguien arrogante, ella tenía que ser realmente mala. ¿No puedes simplemente negarte a trabajar para ella? No es tan sencillo. Tiene mucho dinero, por no hablar de influencia. Es el tipo de persona a la que no se le dice que no, ¿sabes? Suena aterradora. Oh, sí que lo es, Román tomó un sorbo de su bebida y suspiró. Para ser sincero, preferiría no tener que tratar con ella en absoluto, pero como dije, no puedo decir que no. Necesitamos el trabajo de todos los modos, y si no nos involucramos, ella simplemente encontrará a alguien más. Claro, no serán tan buenos como yo, pero no quiero estar en el lado opuesto de ella. Ahora suena complicado. Jaune colocó el cuenco sobre la encimera y metió algunas obleas en él. Por si fuera poco, también sacó algunos trozos de chocolate y lo sacó de la parte superior antes de entregárselo a Neo. Ella lo tomó felizmente y lo arrastró hacia abajo tomándolo del delantal. Cuando se enderezó, tenía el rostro enrojecido y se pasó una mano por la mejilla. Sinceramente, sentí las piernas un poco débiles. Román, el cabrón, se rió a carcajadas. Oh, no te va a dejar ir por el comentario de que eres su hija, ¿verdad? Sonrió y le dio un codazo a la chica, que lo ignoró por completo y se comió su golosina. Nunca la había visto tan cariñosa, pero tampoco tan enojada. Sacas lo mejor y lo peor de ella. Felicidades. Se sentó frente a ellos, todavía frotándose la mejilla y sin intentar mirar a la linda chica. Era muy pequeña, pero había sido más bien una estupidez de cansancio la que lo había llevado a llamar la niña. No había forma de que pudiera malinterpretar esas curvas, ni la forma en que balanceaba sus caderas cuando se movía. Ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que ella lo miraba fijamente. Ella lo había visto mirándolo y parecía más que complacida. Pasó la lengua por la cuchara como castigo, asegurándose de que sus ojos desiguales lo miraran mientras lo hacía. Jaune tragó saliva e intentó ignorar la incómoda tensión en sus pantalones. Si la mirada petulante de Neo era una indicación, ella lo sabía perfectamente. ¿Va a dejar de vengarse de mí alguna vez? Ya le pedí perdón. Un hombre sabio me dijo una vez que un hombre olvida pero nunca perdona, mientras que una mujer perdona pero nunca olvida. Román hizo una pausa para que el mensaje se asimilara y luego expresara. Neo, por otro lado, ni perdona ni olvida. Acostúmbrate a ello. Ella le guiñó un ojo cuando él se giró para mirarla y Jaune gimió para sí mismo. No estaba seguro de si era el cielo o el infierno, pero aún así se puso rojo y se sintió como un idiota. ¿Cómo va el negocio?, preguntó Román. ¿Pasó algo bueno hoy? Jaune les contó a los dos su historia del día, principalmente sobre los profesores de Beacon y su casi pelea. Cuando Román llegó por primera vez, él y Neo se habían mostrado casi cautelosos a su alrededor, como si esperaran que dijera o hiciera algo. Cuando no lo hizo, y cuando quedó claro que no lo haría, se relajaron rápidamente y se convirtió en un elemento habitual durante las últimas 3 noches.
Siempre cuando estaba a punto de cerrar, y siempre cuando no había nadie más en el restaurante. Suena interesante, se rió Román. Sin duda estás llamando la atención, muchacho. ¿Pero estás seguro de que quieres ser el tipo de lugar que atiende a cazadores? ¿Qué quieres decir? Estoy abierto a cualquiera. Puede que sí, pero no es lo mismo. Ya has dicho que has notado menos clientes entre la gente normal, bueno, eso no es casualidad. Los cazadores y los civiles no se mezclan. Soy incívico. Civiles normales, dijo Román, arrastrando las palabras y poniendo los ojos en blanco. No contáis. Eso no tiene sentido. He visto a muchos cazadores caminando por las calles y nadie sale corriendo gritando cuando lo hacen. Vale, está lleno de gente, tanto cazadores como no cazadores. Sí, pero no se mezclan, repitió. Pueden vivir en el mismo lugar, pero la cultura es diferente y no les gusta mezclarse. Mira, no estoy tratando de engañarte ni de confundirte, Jaune. Solo estoy respondiendo a tu pregunta no formulada. Se encogió de hombros y terminó su bebida. Pero no te fíes de mi palabra. Pregunta por ahí o, mejor aún, mantén los ojos abiertos y compruébalo tú mismo. La impaciencia luchó en su interior por un segundo, pero se contuvo. Si le preguntaba a Román, no obtendría una explicación, e incluso si la obtendría, tendría que verlo él mismo para creerlo. Está bien, mantendré los ojos abiertos. Y estaré allí para decirte te lo dije cuando lo resuelvas, se rió Román, dejando un gravamen sobre la mesa. Jaune sospechó. Siempre das propinas demasiado altas. Está abierto fuera del horario laboral. Considérelo una tarifa premium. Además, el dinero me llega con facilidad, es como un don natural que tengo. Sí, bueno, no deberías decir eso tan alto. Alguien podría intentar robarte. De alguna manera, creo que estará bien en ese aspecto. Román se rió para sí mismo y se puso de pie, cogiendo su bastón una vez más. No cojeaba, así que Jaune no tenía idea de por qué tenía esa cojera, pero Román era bastante excéntrico, así que tal vez era parte de su atuendo. Nos vemos mañana por la noche, muchacho. Gracias por el regalo. Es difícil encontrar lugares abiertos hasta tarde como este, y aún más difícil encontrar lugares con un servicio como este. Literalmente no hago nada, dijo. Ese es el punto. Digamos que estoy acostumbrado a una reacción muy específica de la mayoría de las personas. Es agradable encontrar a alguien que actúa con normalidad a nuestro alrededor. Es un cambio agradable. Román alarmante cuando quedó claro que no entendía. Lo entenderás con el tiempo, chico. De todos modos, ¿estás listo para irte, Neo? Fue solo cuando Román pronunció el nombre que Jaune se dio cuenta de su error. Le había dado la espalda a la chica y se había dejado expuesta. Él gritó y saltó hacia adelante cuando la mano de ella le dio una palmada en el trasero. Sus mejillas, que apenas comenzaban a recuperar la normalidad, estaban nuevamente rojas y la chica se rió en silencio mientras pasaba junto a él. Ella se aseguró de darse la vuelta y lanzarle un beso antes de irse. Y Román se aseguró de reírse hasta quedarse ronco al mismo tiempo. Jaune se frotó el trasero mientras se iban, tratando de recuperar su corazón acelerado. Nunca había recibido ese tipo de atención de las chicas antes, y ciertamente ninguna tan bonita como Neo. Diablos, incluso sus clientes habían comenzado a convertirlo en un deporte para ver quién podía hacerlo sonrojar más. Gimió de vergüenza y tomó su fregona una vez más. ¿Por qué sigo recibiendo los clientes más raros? Servicio con una sonrisa capítulo 4, un fanfic Ruby. Capítulo 4. Hola, Jaune. La voz le resultó familiar y Jaune miró hacia una mujer de mediana edad cuyo cabello castaño empezaba a mostrar indicios de canas. Jaune nunca había sido de recordar rostros y nombres, pero de alguna manera trabajar así había obrado maravillas con su memoria y la reconoció al instante. Señora Robertson, la saludó con una sonrisa. ¿Cómo le va? Hace tiempo que no los veo a usted ni a su hijo. Habían sido clientes habituales cuando él empezó, la señora Robertson junto con su hijo de 11 años, Gray. Por lo que recordaba, su marido trabajaba en una oficina cercana y siempre iban a verlo después del trabajo para poder pasar tiempo juntos como familia y visitar el parque. Como había una hora más o menos entre el final de la escuela y el trabajo del señor Robertson, los dos solían esperar en el restaurante y él les daba algunos pasteles para mantenerlos ocupados, junto con algo de papel y crayones para Gray. Esa había sido una escena habitual durante un tiempo, pero él había notado su ausencia hacía unos días. No los había vuelto a ver desde entonces. Hasta ahora. Sí, bueno, desvió la mirada con torpeza. Pensé que tal vez merecías una explicación de por qué hemos estado desaparecidos.
Has sido tan bueno con nosotros. Con mi hijo, especialmente. ¿Pasó algo? Preguntó Jaune. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo grosera que podía ser esa pregunta y negó con la cabeza un segundo después. Olvida que te pregunté. No tienes que decirme nada si no quieres, y no tienes que dar explicaciones ni nada por el estilo. No, no, está bien. La señora Robertson se rió con gracia y le sonrió. Gray está bien, al igual que mi marido. No pasa nada malo, es solo que, suspiró. ¿Cómo lo digo? Hemos dejado de venir porque bueno, no es nada que hayas hecho mal, se quedó en silencio. Entonces, fue una decisión de su parte dejar de venir. Él pensó que lo era, incluso si había decidido darles el beneficio de la duda. ¿Y realmente, qué había de malo en eso? Eran su propia gente y no era como si tuvieran que ir a su restaurante si no querían. Jaune se tragó su decepción y sonrió. Como dije, está bien. Si has encontrado un lugar que te gusta más, eso es genial y. No es eso, interrumpió. La mujer se pasó una mano por el pelo y suspiró. No estoy segura de cómo decirlo con amabilidad, así que lo diré sin rodeos. Ya no me siento cómoda trayendo a mi hijo aquí. No eres tú, añadió rápidamente, lanzándole su sonrisa más amable. Eres genial, Jaune, y el pequeño Gray te quiere. Es solo que, las cosas ya no se sienten tan seguras. Miró significativamente varias pistolas y armas alineadas contra las paredes, y luego a sus portadores, quienes charlaban y reían entre ellos, ocupando más de la mitad de las mesas de su restaurante. Cazadores y cazadoras. Solo quería explicártelo para que lo supieras, susurró. No quería que pensaras que habías hecho algo malo, porque no es así. Has sido increíble. ¿No te sientes cómodo con ellos? Terminó Jaune, suspirando tristemente. Sintió un pequeño destello de irritación, no hacia ella, sino más bien ante la idea de que alguien pudiera tener miedo de alguien como Ruby. No son malas personas, ¿sabes? Están luchando para mantenernos a salvo de los Grimm. Oh, ya lo sé, aseguró la señora Robertson. Si no fuera por ellos, hace mucho que nos habrían invadido. Los respeto y los amo por lo que hacen. Es solo que, puedo respetarlos por lo que son y por lo que hacen, pero aún así no confiaría en mi pequeño hijo si estuviera cerca de ellos. No es raro que sucedan cosas malas en torno a los cazadores y las cazadoras. Especialmente si son más jóvenes. Ellos nunca harían eso. No estoy diciendo lo que no harían intencionadamente. Más bien lo que podría pasar por accidente. No conocen su propia fuerza y. Parecía que quería explicar algo más, pero suspiró y se rindió. No importa. No estoy tratando de hacerte cambiar de opinión, Jaune. Solo quería hablar contigo para que no pensaras que habías hecho algo malo. A Gray y a mí nos encanta estar aquí, pero no puedo arriesgarlo. Es mi bebé y es todo lo que mi esposo y yo tenemos. Inclinó la cabeza. Lo siento. Buena suerte con todo, Jaune. Observó con tristeza cómo se marchaba la mujer y se preguntó si debería haber dicho algo más. La conversación ya le había dejado un mal sabor de boca, aunque no era culpa de nadie. Ruby y los demás nunca harían algo que pudiera lastimar a un niño. ¿O sí? No, claro que no. La idea era ridícula. Podía imaginarse a Ruby sin saber qué hacer con un niño pequeño, pero nunca se esforzaría por ser cruel. Podría cometer algunos errores por no saberlo, pero podía imaginar a Janeway tomando el control. Tal vez si reemplazaban el libro de Blake por un cuento para niños, ella también podría lograrlo. Sin embargo, no creía que la señora Robertson estuviera equivocada. O al menos, no era la única que pensaba así. Si bien antes había empezado a notar que su restaurante se estaba convirtiendo en un establecimiento de cazadores, ahora parecía que eso se había consolidado. Un buen 80% o más de su clientela venía con armas a su lado, y los que no las llevaban, normalmente venían a ver a los cazadores. Había un pequeño grupo de chicas de algún colegio de último año a un lado, pero sus ojos estaban firmemente puestos en un par de estudiantes varones de Beacon que charlaban entre ellos. Estaba bastante seguro de que las chicas estaban allí solo por ellas dos, y a juzgar por las expresiones de los rostros de los chicos, ellas también lo sabían. Los cazadores y las cazadoras tenían ese tipo de atractivo. Él mismo lo había notado, principalmente en el hecho de que aún no se había topado con uno de ambos sexos que pudiera ser considerado feo o carente de algo. El equipo Ruby era espectacular, e incluso los chicos eran guapos, ya fuera afeminadamente hermosos o con un encanto pícaro que los hacía destacar. Tal vez fuera el entrenamiento, la condición física óptima o simplemente algo relacionado con su confianza.
Cualquiera que fuera el caso, llamaban la atención, y parecía que algunas personas se habían dado cuenta. El equipo Rubí hizo lo mismo, en realidad. No estaba seguro de que siquiera se dieran cuenta de que los estudiantes universitarios los observaban desde unas mesas más allá. Tal vez Yang sí lo hizo, pero lo ignoró. Sin embargo, dudaba mucho que los otros tres lo hubieran hecho. De lo contrario, Ruby se habría sonrojado. Sin embargo, se dio cuenta de que no había ningún civil adulto a la vista. Ni una sola persona mayor de 22 años como máximo, y dado que hacía apenas 2 semanas las personas de mediana edad o más constituían aproximadamente las 3/4 partes de su clientela, la ausencia se notó fácilmente. Tampoco tengo hijos. Ninguno en absoluto. ¿De verdad se sienten tan intimidados por ellos? Son solo estudiantes, y no es como si hubiera algún Grimm por aquí. De hecho, aparte de ese atractivo general que irradiaban, eran personas normales. Personas normales con armas, sí, pero no era como si alguno de ellos hubiera sido dado de baja. La mayor parte del tiempo, parecía que las llevaban consigo porque les resultaba natural. Con un suspiro, Jaune ignoró todo el asunto y se dirigió al salón, recogiendo algunas tazas y vasos vacíos. Cuando llegó a la mesa del equipo Rubí, Ruby lo miró con una sonrisa amistosa. Gracias, Jaune. Ella tomó su vaso y él le tendió la bandeja para que ella pudiera ayudarlo a colocarlo. Ella no tenía por qué hacerlo, pero Ruby siempre lo hacía, y las demás habían empezado a imitarla. No era exactamente que eso le facilitara el trabajo, pero era un gesto tan cortés que sonrió de todos modos. Eran unas chicas estupendas. No hay problema, Ruby. ¿Qué te parecieron esos pasteles? ¿Te gustan? ¿Lo hice? Oh, Dios, estaban buenísimos. Tengo que decir que estoy de acuerdo, dijo Yang, mostrándole una hermosa sonrisa que le habría acelerado el pulso si no estuviera seguro de que ella estaba tan fuera de su alcance que no tendría sentido emocionarse. Eran tan lindos, casi como una caja de bombones, pero en realidad eran pasteles. Eran adorables, ¿verdad, Blake? Blake asintió distraídamente sobre su libro. Yang le puso los ojos en blanco. Él se rió en silencio a cambio. Así era Blake. Incluso después del poco tiempo que los conocía, sentía que entendía un poco sus personalidades. La bandeja fue una buena idea, dijo Ace, colocando su taza con cuidado al lado de la de Ruby. Sin embargo, me pregunto si no la habrás hecho un poco demasiado barata. ¿En serio? Es prácticamente el mismo precio que pedir la misma cantidad pero de una sola tarta. Sí, pero hay que hacer un trabajo extra para organizarlos y darles forma, señaló. Deberías haber tenido eso en cuenta en el precio. Tu tiempo también es un bien y debería tener un precio asociado. Recuérdalo. Se movió torpemente, pero asintió con la cabeza. Probablemente ella tenía razón, aunque la idea de cobrar de más lo hiciera sentir incómodo. La bandeja de pasteles se había convertido en algo habitual y prepararlos todos se estaba volviendo agotador. Gracias, Weiss. Intentaré encontrar una manera de hacerlo sin molestar a la gente. Dígales que hubo un aumento de precio al comprar los ingredientes. Mentir. Weiss suspiró y miró hacia el techo en busca de ayuda. No digo que tengas que engañar a la gente. Solo que si no te sientes cómodo diciendo la verdad, tal vez tengas que ser un poco más flexible. Podrías decirles a las personas que fue un trabajo duro y que tuviste que aumentar el precio. Lo entenderán o pedirán otra cosa. Weiss, gruñó Ruby. Pero me gusta el plato. No lo hagas más caro. No sé por qué te quejas. De todos modos, yo soy el que tiene que pagar por ti todo el tiempo. Desde tu punto de vista, el hecho de que el precio suba o no es completamente irrelevante. Ruby agachó la cabeza y se rió con aire culpable. ¿Tienes más dinero que yo? ¿No recibes dinero de tu padre para tus gastos? Preguntó Ace. Lo hago, pero bueno. Aparece en galletas, cómics y revistas de armas, dijo Yang arrastrando las palabras. Yang. Jadeó Ruby. No la escuches, Weiss. Es una calumnia. ¿Pero es así? Preguntó Blake con indiferencia, pasando la página. Parece algo que tú harías. Ruby retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Tú también, Blake? Es un motín. Jaune observó con una diversión apenas disimulada cómo Ruby y Yang se enzarzaban en una discusión a toda velocidad, mientras la chica más pequeña agitaba los brazos frenéticamente y Yang le respondía con bromas. Blake volvió a su libro, mientras que Wei solo pudo suspirar. ¿Otro juego de bebidas? Le preguntó. Ella asintió. Por favor. Parece que estaremos aquí por un tiempo, si esto te sirve de indicio.
Jaune asintió y regresó para prepararles algunas bebidas, luego las entregó unos minutos después. El equipo Rubí era algo común y bienvenido para él, y a veces incluso venían solos. También había comenzado a aprender los nombres de algunos otros clientes, personas como Yatsuashi y Fox, quienes aparentemente formaban la mitad de un equipo llamado Kree. Siempre prometían traer a sus compañeros de equipo, aunque aparentemente era difícil porque su líder inmediatamente salía corriendo a hacer compras cada vez que venían a Vale. Tenía la sensación de que los chicos solo venían allí porque la alternativa era verse obligados a cargar bolsas de la compra por el centro comercial. Le recordaba a su vida en Ansel, donde intentaba huir a un café con su padre para evitar que los obligaran a llevar las cosas de la chica. Parecía que algunas cosas eran iguales independientemente de si eras cazador o no. Entonces, ¿por qué todo el mundo empezó a evitar el lugar? Barra. Las cosas empezaron a calmarse a medida que avanzaba el día y Jaune saboreaba esos raros momentos de paz en los que podía sentarse detrás del mostrador y descansar las piernas. Estar de pie nunca antes me había parecido una tarea tan ardua. Era agotador. No es de extrañar que nunca hubiera llegado a Beacon si no pudiera hacer esto. ¿Qué tan mal estaría luchando contra Grimm? La espada de su padre, Crosse Amors, seguía en la pared detrás de él, ahora más como un adorno que otra cosa. Al principio se sintió mal por eso, pero tenía la sensación de que su padre lo aprobaría. Siempre había querido una vida más fácil para todos ellos. Esto no era exactamente lo que él clasificaría como más fácil, pero bueno, valía la pena, no estaba siendo atacado por Grimm y, honestamente, si se atrevía a admitirlo, el trabajo era bastante satisfactorio. Fue una sensación extraña y edificante. Todo lo que había frente a él, desde las sillas hasta las mesas, pasando por la comida y la bebida, todo le pertenecía. Claro, parte de aquello estaba alquilado y todavía lo estaba pagando, los muebles y la maquinaria eran un claro ejemplo, pero seguía siendo suyo. Él había hecho esto. Cuando un cliente se iba con una gran sonrisa en el rostro, era gracias a él. Le había atendido bien, le había proporcionado buena comida y bebida o simplemente había creado un lugar en el que podía relajarse. De cualquier manera, estaba feliz por algo que él había hecho, lo que significaba que él era responsable de esos momentos. Me sentí bien, increíblemente bien. Aún estoy exhausto, gruñó, mientras trabajaba su cuello para aliviar algunas contracturas. Un bostezo se le escapó un momento después. Eso también era algo extraño. Ya se había sentido exhausto antes, generalmente cuando intentaba hacer el entrenamiento antes de Beacon, pero siempre lo había odiado. Estar cansado era algo malo, especialmente cuando te dejaba con una punzada y dolor de garganta. No había nada de eso aquí. Se sentía orgulloso de ello y le quedaba una sensación general de trabajo bien hecho, lo cual habría sido aún mejor si se hubiera acercado la hora de cierre. Lamentablemente, ni siquiera eran las 4 y la hora punta después del trabajo aún no había comenzado. Descansaré un poco mientras pueda. El equipo Rubí y los demás se fueron para volver a sus clases, así que no es como si tuviera que preocuparme por la llegada de los estudiantes de Beacon. Los profesores también estarían haciendo su propio trabajo. Este habría sido un momento perfecto para que los padres preocupados se dejaran caer, pero parecía que las palabras de la señora Robertson habían resultado proféticas. Y Román también, ahora que lo pensaba. Había dicho que los civiles y los cazadores no se llevaban bien. Lo he visto con mis propios ojos, ¿eh? Jaune puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro de derrota. ¡Qué tipo tan arrogante! No me va a dejar olvidar esto. Podía imaginarse al chico con una gran sonrisa. Las palabras "te lo dije, muchacho" vinieron a su mente. Román sería el tipo de persona que se lo restregaría en la cara, y Neo probablemente se quedaría allí de pie sonriéndole. Si no estuviera haciendo todo lo posible para hacerlo sonrojar, claro. Y hablando de rubores. Hola, amarillo. Guay. Las dos voces resonaron al unísono en la puerta, seguidas por la llegada de las dos chicas, que entraron con los ojos muy abiertos y brillantes y sonrisas aún más brillantes. Una vestía de blanco, la otra de rojo, pero aparte de eso, eran casi imágenes idénticas la una de la otra. Una cosa era segura. Eran muy hermosas. Se le hizo un nudo en la garganta. Miltia, Melanie. Hola. ¿Cómo están? Las chicas se miraron entre sí y compartieron una sonrisa maliciosa que lo puso nervioso al instante. Al unísono, se dieron la vuelta y se contonearon hacia el mostrador, moviendo las caderas al unísono y con los ojos clavados en los de él. Melanie, la que vestía de blanco, sacó un taburete con gracia con un pie, apoyó el brazo en el mostrador e inclinó la cabeza hacia él.
No estaba seguro de si la acción tenía como objetivo que notara la curvatura de sus pechos, pero lo hizo, y ella lo supo a juzgar por la sonrisa tímida que le dirigió cuando él volvió a mirarla a los ojos. Estoy bien, Jaune, ronroneó, prefiriendo no llamarlo. Pero ha sido un día duro, ¿no es así, Miltia? Claro que sí. Miltia levantó un brazo por encima de la cabeza y lo enlazó con el otro, estirando el cuerpo. Arqueó la espalda y dejó al descubierto la suave línea de su garganta mientras hacía sus necesidades. Los sonidos no ayudaron. Qué bien. Oh, hemos estado trabajando muy duro. Parece que Jaune también lo ha hecho, señaló Melanie, pasando un dedo por su brazo. Tragó saliva y trató de ignorar la piel de gallina que eso le provocó. Estás bastante callado ahora mismo. ¿No compartirías mesa con nosotros? Nosotros pagaremos. No había ninguna razón para no hacerlo. Estaba cansado, el restaurante estaba vacío y eran 2 clientes fieles. Bueno, no había ninguna razón profesional para no hacerlo. Había muchas otras razones, como que a ambos parecían encantarle sus reacciones y que a su cuerpo también le gustaban, pero en el mal sentido, y que en ese momento sus pantalones le apretaban un poco. No debería. Pero puedo invitarte a algo de beber si quieres. Los dos intercambiaron otra mirada, una risita y, probablemente, algún mensaje oculto. Está bien, dijo Miltia. Tomaremos 2 capuchinos de chocolate y crema con 2 pajitas. Hazlo rápido, Jaune. Melanie le lanzó un beso mientras se dirigía a reunirse con su hermana en una pequeña mesa redonda. Esos dos serían su perdición. No estaba seguro de qué había hecho para ganarse su atención, aparte de preparar sus bebidas favoritas, pero desde que lo habían visto, ambos habían comenzado a hacer de su vida una mezcla de cielo e infierno. No era lo mismo que Neo, a quien le gustaba hacerlo sonrojar y luego reírse victorioso. Las hermanas Malachite llevaron las cosas mucho más allá. Eso no quería decir que no fueran hermosas o que no disfrutara de la atención. En todo caso, ese era el problema. Lo disfrutaba demasiado. Pero solo estaban bromeando. De todos modos, estaban fuera de mi alcance. La mayoría de las chicas que vienen aquí lo están. Además, ¿quién quería comer en algún lugar y que el camarero intentara ligar contigo? Eso tenía que ser molesto. Ya había decidido que no dejaría que sus hormonas arruinaran este trabajo. No intentaba coquetear con ninguna de sus clientas. De esa manera se arruinaba, tanto en lo económico como en lo que se refiere a su autoestima. No había sido precisamente un éxito entre las mujeres de su ciudad natal. Por otra parte, sus hermanas no habían ayudado precisamente. Aquí tienen, dijo, dejando las 2 bebidas. También colocó una bandeja de pasteles recién hechos frente a ellos, sabiendo que les encantaría. Lo haré, ¿eh? Había una mano alrededor de cada una de sus muñecas y las 2 chicas le sonrieron. ¿Pensabas que nos rendiríamos tan fácilmente? Preguntó Miltia. Lo arrastró hacia abajo con una risita infantil y Melanie la ayudó, empujándolo hacia el asiento entre los dos. Sus brazos chocaron contra los de ellos y se quedó paralizado, más que consciente de lo cerca que estaban, aunque solo fuera por el aroma de su perfume. Era embriagador, y también diferente para cada uno de ellos. No estaba seguro de por qué se dio cuenta, pero lo hizo. Uno es para ti, dijo Melanie, empujando la bebida hacia él. ¿Qué tal? Se quedó en silencio cuando metieron las 2 pajitas en el último vaso y lo compartieron. Ese debía haber sido su plan desde el principio. Suspiró. Ustedes dos. ¿Y qué pasa con nosotros? Melanie emitió un sonido de felicidad mientras bebía de la pajita. Deberías estar agradecida de que hayamos venido a hacerte descansar. Te ves agotada. Trabajas muy duro, convino Miltia, haciendo un círculo en el dorso de la palma con el dedo. No estaba seguro de si debía apartar la mano o no. Sería obvio si lo hacía. ¿Enviaría el mensaje equivocado si no lo hacía? Todo trabajo y nada de diversión hacen de Jaune un chico aburrido. ¿Cuál era, de todos modos, el mensaje que quería transmitir? Deberías venir a trabajar para nosotros. Miltia, susurró Melanie. No puede hacer eso. ¿Por qué no? Porque entonces ¿quién trabajaría aquí y haría pasteles? Oh, buen punto. Miltia asintió y lo miró con aire de disculpa. Lo siento, Jaune, pero no puedes trabajar para nosotros. No funcionaría. Su ceño se frunció. Ni siquiera dije que quisiera hacerlo. No eres tú, convino Melanie con un suspiro. Somos nosotras. No estamos preparados para ese tipo de compromiso. Lo siento, Jaune.
gruñó algo en voz baja, sobre todo porque tenía las mejillas demasiado rojas y no podía encontrar palabras para decir. Los astutos gemelos intercambiaron una mirada llena de diversión. Todo fue a su costa, por supuesto. Ustedes dos serán mi muerte, ¿lo saben? Espero que no. ¿Dónde encontraríamos un café como este si murieras? Melanie se llevó dos dedos a los labios y jadeó. Ah, y también compañía, se apresuró a decir, con la voz cargada de insinceridad. Obviamente, también nos preocupamos por ti, ¿verdad, Miltia? Por supuesto, la gemela de rojo lo miró con sarcasmo. Pero a mí me importa más que a Mel. Oh, ¿es así, hermana? Sí. El rojo es el color de la pasión, después de todo. Miltia apretó sus pechos contra su brazo mientras decía eso. Sus ojos revolotearon hacia él, sus labios se separaron mientras exhalaba suavemente sobre su mejilla. Ella lo estaba provocando. Él lo sabía. No hablaba en serio. ¿Por qué su cuerpo no podía darse cuenta de eso? HMPH, como si a Jaune le interesara algo así. El blanco es el color de la pureza y la inocencia. Inocencia, dijo Miltia arrastrando las palabras. Tú. Cállate. ¿Qué se supone que significa eso? Creo que lo sabes, Melanie. No creo que lo sepa. Tal vez te pida que me expliques más mientras te aplasto la cara contra esta mesa, ¿eh? Pruébalo, perra. Zorra. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par al darse cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación, y a un ritmo rápido. Extendió los brazos entre ellos, poniendo su cara en el camino. Espera, cálmate. No hay necesidad de pelear. No puedes, se quedó en silencio. Melanie le sonrió burlonamente. Miltia tenía un codo apoyado en la mesa y la mejilla apoyada en la palma de la mano. Ninguno de los dos había hecho el menor movimiento para atacar al otro y ambos parecían demasiado divertidos por su pánico. Él gimió y se cubrió la cara con ambas manos. Los odio a ambos. Los dos se echaron a reír, Miltia se apartó de él mientras se echaba hacia atrás y se reía en su mano. Duró un buen minuto o algo así, aunque en realidad no fue tan gracioso. Por otra parte, probablemente era su cara roja brillante lo que los seguía haciendo reír. Eso y sus miradas patéticamente débiles. Era difícil darles una mirada seria cuando sus piernas seguían rozando las de él. Y ellos lo sabían, maldita sea. Oh, eres tan preciosa, dijo Melanie una vez que ambas terminaron. Realmente eres la más linda y también tienes las mejores reacciones. No como los idiotas con los que trabajamos, convino Miltia, y su voz amable y gentil ahora fue reemplazada por algo un poco más cáustico, algo un poco más honesto, pero no menos atractivo. Junior es genial, pero se ha acostumbrado a nosotros y es nuestro jefe. Pero los chicos... Comienzan como unos cabrones engreídos, pero eso se les pasa pronto. El problema es que pierden el carácter que tenían antes. Melanie dudó. Bueno, supongo que no ayuda que los mayores siempre les digan que no podemos dar miedo. Y es lo que somos, añadió Miltia. No mienten. Es cierto, pero nos quita la diversión. ¿Y por eso vienes a torturarme a mí? Preguntó Jaune. Su rostro era inexpresivo, pero sus orejas rojas lo delataban. Podría prohibirte la entrada al restaurante, ¿te das cuenta? Está en mi poder. Oh, Dios, Miltia movió las piernas debajo de la mesa, arrastrándolas hacia adentro. ¿Y qué tendría que hacer para recuperar el derecho a entrar? Se inclinó hacia adelante y se lamió los labios. ¿Favores sexuales, tal vez? Fue demasiado. Jaune se puso de pie tan rápido que golpeó sus rodillas contra la mesa y luego cayó de nuevo con un gemido de dolor. Miltia. Demasiado lejos. Jeje. Eres tan virgen. Su rostro estaba en llamas y sus risas no ayudaban. Entonces, soy virgen. Es tan raro. No lo sé, dijo Miltia. ¿Qué edad tienes? ¿18? 17. Yo diría 50 y 50. No es raro de ninguna manera, pero la forma en que reaccionas es linda. No puedo evitarlo. Es como molestar a un cachorro para ver su reacción. Si no te enojaras tanto, no lo haríamos, dijo Melanie. Pero si eso sucediera, nos aburriríamos y no vendríamos tanto. Le sonrió. Tal vez te guste tanto que nos hagas un espectáculo. Tal vez no quieras acostumbrarte. No, esa es mi reacción real, dijo Jaune, gruñendo en la palma de una mano. No es como si hubiera tenido novia antes, así que supongo que me pongo nervioso. Sin embargo, ustedes dos no ayudan mucho, dijo con el ceño fruncido. No te prohibiré comer, pero aún así puedo privarte de golosinas por un día.
Y yo vendré a insistirte para que me des un poco, dijo Miltia, completamente indiferente a su amenaza. Lo miró de arriba abajo con atención, luego inclinó la cabeza hacia un lado y tarareó. Él parpadeó y dijo, ¿qué? ¿Tengo algo en la cara? No. Solo me preguntaba si lo haría. ¿Qué harías? Miltia sonrió con malicia. ¿No te gustaría saberlo? Es una charla de chicas. ¿Qué opinas, hermana? ¿Te gustaría o no? Bueno, no está mal, seguro. No diría que es uno que valga la pena casar, pero podría interesarme si surgiera la oportunidad. No tiene nada de malo y está en buena forma, y tampoco es un bastardo arrogante. Sería una novedad, también. Eso es importante. Un hombre siempre lo recuerda, asintió Miltia. Oh, podría ser divertido serlo. ¿Te imaginas cómo podría ser? Sin nada con qué compararlo, te volverías inolvidable. ¿Permanecería para siempre en la memoria? ¿Sería lo que pensarían a altas horas de la noche? Ya me lo imagino, Melanie se rió entre dientes, mirándolo con los ojos entrecerrados. Aún así, podría ser divertido. Diría que está en la columna de sería. ¿Y tú? Oh, claro que lo haría. Solo por diversión, claro. No estoy lista para nada más. Jaune miró a los dos, tratando de entender lo que querían decir. Sus ojos estaban fijos en él, aunque de vez en cuando se miraban para intercambiar frases veladas. Aún así, no pudo evitar sentir que lo estaban midiendo de alguna manera. Esta es una de esas conversaciones en las que necesito subtítulos, ¿no? Preguntó. Solo si eres idiota, resopló Miltia. O inocente, añadió su hermana, que sabemos que eres. No te preocupes, Jaune. Le dio unas palmaditas en la mejilla. Te cuidaremos. Eres nuestro favorito en este momento. ¿Tú qué favorito? ¿Barista? Melanie sonrió tímidamente pero no dijo nada más. Miltia, como siempre, fue mucho menos sutil. Te diré algo, Jaune. Si alguna vez me lo pides, te diré que sí en ese mismo momento. ¿De acuerdo? ¿A qué dirás que sí? Preguntó. Ella se inclinó hacia adelante y presionó sus dedos contra sus labios. Descúbrelo y verás. Te gustará. Créeme. Ustedes dos son realmente raros, murmuró Jaune más allá de su dedo. No, somos chicas normales y corrientes. Tú eres la tonta, pero eres rubia, así que lo dejaremos pasar. Le dio una palmadita en el brazo. Pero solo porque eres adorable. Si fueras una estirada, tendría que cortarte. Le mostró un par de garras carmesí, pero desaparecieron un segundo después. No tenía ni idea de dónde. En realidad, pensaba que debería haberse preocupado más por eso de lo que estaba. Subtítulos, definitivamente una conversación que necesitaba subtítulos. Sacudió la cabeza y suspiró. Supongo que tendré que averiguarlo más tarde. No es como si alguna vez me dieran una respuesta directa. Basta de juegos de palabras, suspiró. ¿No son las 4 todavía? Estoy bastante seguro de que Junior comenzará a portarse mal si no obtiene su dosis de cafeína. El hombre trabaja detrás de una barra. Tiene refrescos de barril. Creo que está intentando deshacerse de nosotras, Miltia, bromeó Melanie. Creo que está un poco nervioso por nosotras. Oh, Dios mío, ¿en serio? Miltia presionó sus pechos contra su brazo una vez más y se inclinó para acercarse. Demasiado cerca. Una de sus piernas se montó sobre la de él mientras acercaba su rostro al de él. ¿En serio, Jaune? ¿Te ponemos nervioso, Jaune? ¿Esto te hace sentir raro, Jaune? De demasiado cerca. Miltia acercó tanto su rostro al suyo que podía sentir su aliento. Podría haber hecho más de no haber sido porque perdió el control. Se rió entre dientes antes de poder contenerse y rápidamente se echó a reír un segundo después. Es muy divertido, dijo, suspirando para sí misma mientras se separaba del cuerpo de él. Ah, eres lo mejor que ha pasado por aquí últimamente. De verdad que lo eres. Se echó el pelo hacia atrás y se acercó a su hermana. Tienes que venir al club algún día. Te daremos entrada y bebidas gratis. Y quizás otras cosas si me las pides amablemente. Tal vez. Lo tendré en cuenta, dijo, por lo que parecía ser la 5ª vez. Ya sabes que trabajo hasta tarde. Tendrá que ser cuando me haya instalado lo suficiente como para tomarme un día libre o contratar personal a tiempo parcial. Podríamos aportar algunos. Personal a tiempo parcial que no sean gánsteres, Melanie. Buh. Eres muy exigente. Melanie le puso una mano en el brazo izquierdo y Miltia tomó el derecho. Aún así, la oferta sigue en pie. Tienes que relajarte. Nunca te librarás de esa molesta tarjeta B si trabajas todo el día, todos los días.
Sally conoce a algunas personas. Y ahora sonaban como su madre. Eso era más que un poco incómodo. Pero probablemente tenían razón. Todo trabajo y nada de diversión no iba a hacer nada más que agotarlo. Te digo una cosa, si gano suficiente dinero al final del mes, entonces prometo que iré a pasar la noche. ¿Te parece bien? Al parecer, así fue, en realidad. ¿Me lo prometes? Preguntó Melanie, sorprendida. ¿A quién engaño? Eres uno de esos tipos que siempre hace lo que dice, ¿no? Eres una buena persona. Bueno, entonces te haremos cumplir eso. ¿Verdad, hermana? Claro que sí. Espero que sepas bailar, enamorado. Creo que puedo. Sus palabras se interrumpieron cuando sonó la campana de la puerta, que se abrió con mucha más fuerza de la que debía y se estrelló contra la pared. La persona que la empujó me resultó familiar y, a juzgar por su rostro rojo, había corrido todo el camino. Oye, Jaune, gritó Yang Xiaolong. Perdí mi pergamino en algún lugar. ¿Lo viste? Ella vio a las dos muchachas colgando de él. Sus ojos brillaron rojos. Barra. Yang captó la escena al instante. Las dos hermanas eran las mismas del club de Junior y cada una tenía una mano sobre Jaune, que no parecía tener ni idea de quiénes eran ni por qué no debería estar cerca de ellas. No tenían sus armas desenvainadas, pero ella sabía que eso podía cambiar sin previo aviso. Lo tienen y no puedo hacer nada mientras eso suceda. Debería haber dejado que los demás me ayudaran a buscar mi pergamino. Maldita sea. Jan buscó ayuda, pero el restaurante estaba vacío aparte de ellos. Un momento perfecto para que algunos mafiosos como ellos vinieran y trataran de extorsionarlo. Que estuviera ileso era una buena señal. Había llegado a tiempo. Déjalo ir y sal de aquí, dijo. Si te das prisa, no tendremos ningún problema. Oh, ¿no lo haremos? No es muy amable de su parte, Melanie. La primera se volvió hacia la segunda y puso los ojos en blanco. Sí, qué dulce. Lo siento, rubia, pero no vinimos aquí para irnos inmediatamente. Tenemos un pedido y necesitamos a cierta persona que lo cumpla por nosotros. La chica vestida de blanco se apoyó en el brazo de Jaune y sus dedos recorrieron su hombro. ¿Por qué no te vas y nos lo dejas a nosotros? ¿Y dejarlo con ellos dos? No va a pasar. Ruby se asustaría si se enterara de que algo le pasó a su mejor amiga. Jan no iba a ser la responsable de eso. Además, a ella también le gustaba el chico. En verse Elika encajó en su lugar. Los gemelos la reconocieron claramente y dieron un paso atrás. Bien. Jaune estaba menos satisfecho. Oye, no se permite la violencia en el restaurante. Jan, por favor. Está bien. Son clientes. No tienes idea de quiénes son. Son Miltia y Melanie. No era lo que ella quería decir, pero no había problema. Si hubiera sabido la verdad, habría tenido más miedo, pero tal vez la ignorancia fuera una bendición. Sin embargo, no lo mantendría a salvo si decidían darle una paliza. Eso dependía de una cazadora como ella. Jan se abalanzó. Sus puños se lanzaron hacia adelante para disparar un tiro, pero no era como si fuera a disparar en lugar de un amigo. Sin embargo, los malachites no lo sabían y levantaron las manos para protegerse la cara. Eso los apartó de Jaune, que era su objetivo principal. Tenían que sacarlo antes de que se lastimara. No había tiempo para ser extravagante ni para arriesgarlo. Lo agarró por el codo y tiró de él hacia atrás, detrás de ella, planeando cubrirlo con su propio cuerpo hasta que pudieran ponerse fuera de su alcance. Lo arrastró bruscamente detrás de ella, ignorando su jadeo agudo. Sin embargo, no había forma de ignorar la grieta. No estaba seguro de cómo había sucedido. En un momento estaba entre las dos hermanas y, al siguiente, Jan lo agarraba con un agarre de acero puro y lo alejaba. No tuvo tiempo de quejarse, ni siquiera de resistirse. Jan lo arrastró detrás de ella. Ella tenía buenas intenciones y él lo sabía. Ella pensó que él estaba en problemas, que necesitaba ayuda, que ella era la única que estaba allí para proporcionársela. Probablemente por eso Melanie y Miltia no la detuvieron, porque pensaron que sería más seguro si no intervenían y comenzaban una pelea. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, todavía impulsado por el tirón inicial y sin poder recuperar el equilibrio. Ella lo sujetó mientras él pasaba a trompicones, tal vez pensando que sería mejor idea no dejarlo caer por una ventana. Como una pelota en el extremo de una cuerda, su cuerpo se balanceó hacia atrás, impulsado por el impulso de ella. Su agarre era fuerte, y lo detuvo. La cuerda, su brazo, se tensó. En algo tenía que ceder. Con aura, entrenamiento y músculos de acero, no era Jan.
Fue un sonido seco y crujiente que resonó de forma irracional por toda la habitación, sorprendiéndolo incluso a él por su volumen. Un volumen que podía sentir retumbando por todo su cuerpo. Le tomó un segundo o dos darse cuenta de lo que había sucedido, y un segundo más para que la sensibilidad se hiciera presente. Aún así, estaba tan sorprendido que sus palabras salieron más como un jadeo que como un grito. Oh, no expresaba lo que sentía. Ni siquiera de cerca. Una agonía le atravesó el brazo izquierdo y le subió hasta el hombro, donde algo latía, pulsaba y se retorcía en igual medida. Sus piernas se doblaron cuando una sensación de intensa náusea lo invadió. No mejoró cuando vio la forma de su hombro. Aunque no se había desgarrado ninguna carne, estaba alineado de una manera que solo podía calificarse de incorrecta. Jan jadeó. ¡Ay, Dios mío! Melanie dio un paso atrás. Llamaré a una ambulancia. Maldito idiota. Rugió Miltia. ¿En qué estabas pensando? No fue mi intención, solo lo tiré hacia atrás. El rostro de Jan llenó su visión. Estaba asustada y temerosa, sus ojos llenos de tanto horror y culpa, que él no quería nada más que fingir que nada había sucedido, solo para hacerla sentir mejor. Sin embargo, no podía. No podía decir nada en absoluto. Tenía los dientes apretados, un gemido bajó todo lo que pudo lograr. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella no había tenido esa intención. Jan no había tenido intención de lastimarlo. Miltia y Melanie no habían querido ponerlo en peligro. Fue un accidente. Nadie tuvo la culpa. Pero en ese momento, cuando su visión se desvaneció, cuando sintió que unas manos lo depositaban en el suelo, mientras la voz de Melanie resonaba de fondo, gritando su dirección. En ese mismo momento, comprendió. Comprendió por qué los cazadores y los civiles no se mezclaban. Por qué la señora Robertson había escondido a Grey y no volvería. Porque lo que significaba ser cazador y lo que era capaz de hacer eran dos cosas diferentes. Los cazadores y las cazadoras eran valientes, hábiles y poderosos. No lo era. Él era frágil.